Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este Hangout de Willax Televisión. A partir de hoy día, le cuento, vamos a iniciar este nuevo programa que le va a dar la oportunidad a usted de participar libremente en esta conversación, en este hangout que le damos la posibilidad de incluirse en la temática que tratamos con los invitados. Desde ya, muchas gracias a quienes están presentes. Al público que en estos momentos nos está siguiendo, se pueden añadir a través de Google Plus y buscan Willax Televisión. Y simplemente se añaden, se agregan y pueden ser partícipes de esta conversa que vamos a tener por una hora con ustedes. ¿Qué tal a los que ya están conectados? Voy a empezar con Enrique Zavala. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Un gusto verte y poder conversar contigo. También estamos con Giovanni Vizcardo desde Washington, D.C., desde los Estados Unidos. Me acompaña también Mario Camoirano. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Te veo aquí pendiente de lo que vamos a conversar. Osvaldo Carpio. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Muy elegante tu biblioteca. Elegante tu biblioteca. Ya quiero felicitarte ¿Por qué? porque ha campeonado el Cristal, tu equipo, el equipo de tus amores. Oye, Alguna celeste. vez tenía que suceder, ¿no? Celeste de corazón, déjame decirte, ¿ah? Celeste de corazón, así que campeonado después de 7 años. Buenas. Y también saludo a Roberto Núñez. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí en este hangout. Osvaldo, tú quieres plantear un tema para el debate y la conversación. Tiene que ver con los antimineros, no en Cajamarca, pero sí en una zona también que tiene una fuerte posibilidad de inversión y que podría generar mucho beneficio para esa zona, pero que los antimineros están influyendo mucho en ese tema. Sí, recuerdas que a comienzos del año yo informé e incluso escribí un artículo sobre la acción de los antimineros en Cañaris. Cañaris es un distrito de la provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque. Cañaris está ubicado entre Cajamarca, Lambayeque y Piura, en una zona muy agreste entre Sierra y Ceja de Selva. Bueno, allí hay una empresa minera llamada Candente Copper, que tiene un proyecto de exploración en el cual ha invertido alrededor de 47 millones de dólares, que le ha permitido a esta comunidad campesina del distrito de Cañaris, que se llama la comunidad Cañaris, le ha permitido exportar café, a promover la crianza de alpacas, de ganado alpacuno, de cuyes, incluso están exportando café, no solamente produciendo, sino exportando, producir plantones para la reforestación, porque esta zona está deforestada desde hace casi un siglo, trabajar con los niños a través de un programa como Save the Children, etc. Una labor muy interesante de carácter social, para un proyecto que se prevé que puede implicar una inversión de alrededor de 2.400 millones de dólares, que sacaría de la pobreza a Cañaris, que es uno de los distritos más pobres del Perú. Sin embargo, en las últimas semanas, los antimineros que cruzan de Cajamarca hacia esa zona, unidos a un dirigente de el MRTA, que ha salido de la cárcel hace unos años, con libertad provisional, y ha creado un frente de defensa, y conjuntamente con el presidente de la comunidad, que es de Tierra y Libertad, han empezado a amenazar a la empresa, han pretendido tomar el campamento, han incendiado la zona de plantones de los árboles que van a servir para la reforestación, han tomado rehenes. Ahora ya no le llaman tomar rehenes, secuestrar, sino le llaman ahora retención. Han retenido gente. Incluso los medios de comunicación muy serios, los corresponsales dicen, los campesinos, que además no son campesinos de la zona, sino que han cruzado la frontera, han retenido a los geólogos. Aquí hay una forma edulcorada, falsa, de plantear la situación, porque esto es un delito. Acá hay, dentro del grupo, pues Mario, que es abogado, sabe que es un delito el secuestro, es un secuestro grabado, y sin embargo le llaman retención, fueron retenidos. Entonces, hay una... Sí, Mario, dime. Sí, para recordar nomás que tenemos a un expresidente es condenado por secuestro agravado porque durante los sucesos del 5 de abril del 92
retenieron a un par de periodistas, ¿no? Y a un empresario. Entonces, sin embargo, el gobierno tiene una respuesta sumamente débil frente a estos antimineros. Y ellos siguen creciendo, siguen avanzando, siguen amenazando e incendiando. Entonces, yo creo lo que pasa, Osvaldo, es que la presidenta Nadine no puede pensar en todo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, el hecho es que yo creo que deberíamos reflexionar, pensar, plantear temas y sostener una posición nosotros como analistas respecto del gobierno. El gobierno tiene que expresar claramente una posición, no pueden quedarse en las palabras. Han habido reuniones con funcionarios del gobierno que han demostrado enorme preocupación por el tema. Ahora, pero Osvaldo, de la preocupación Osvaldo, hay que pasar a los hechos, ¿no? Debe Osvaldo, intervenir la Fiscalía. Osvaldo, Sí, sí. ¿qué deberían hacer las autoridades? Por ejemplo, la Comisión de Fiscalización, ya está investigando, está tomando cartas en el asunto en relación, por ejemplo, al caso de Cajamarca, a su presidente regional Gregorio Santos. Esto ya es un avance, al menos acción, algo de acción están tomando las autoridades. Mira, yo lo que veo que es un tema muy complejo porque hay una estrategia, yo digo que hay una estrategia maoísta dentro de una visión de la guerra de desgaste, una guerra prolongada de desgaste que busca todos los días pequeños ataques a distintas empresas mineras de toda la zona. Curiosamente, este es un dato interesante, no están atacando a las empresas mineras chinas, atacan a las mineras peruanas, a las canadienses, a las norteamericanas o de cualquier otra nacionalidad, pero a las mineras chinas que están haciendo trabajos de exploración en la zona, no las tocan, no las amenazan, ellas realizan sus actividades con absoluta libertad. Entonces acá hay una concertación política con una estrategia de desgaste, ¿no?, permanente, y de otro lado, con un lado que para ellos sería positivo, porque a mí me gustaría dar rédito. Interrumpir, ¿No? Osvaldo. Sí, por supuesto, sí, nomás. Aquí Giovanni Vizcardo, simplemente me gustaría, en primer lugar, agradecer enormemente al equipo de Willax y a Samuel y a todo su equipo de producción, Claudio Bollo, por esta invitación y por el hecho de que a través de la tecnología podamos concertar y podamos debatir y podamos discutir, y poco importa las distancias y poco importa los países, lo único que nos une es precisamente nuestra herencia y también esta realidad peruana que tanto queremos y el país que tanto pues amamos. Ahora, en ese sentido, tendríamos que preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para tratar de ayudar o para tratar de subsanar en algo una idiosincrasia que ha venido ya de mucho tiempo, ¿no? Es decir, pongámonos en el lugar de esas personas, es decir, ahora estamos diciendo el gobierno es el que debe hacer, el gobierno, pero ¿qué gobierno? El gobierno regional, el gobierno provincial, el gobierno distrital o el gobierno central. Recordemos que en nuestro querido Perú las principales formas sociales de unificación, valga la redundancia, en toda nuestra civilización peruana y sociedad peruana, se debe al gobierno central. Estamos hablando de educación, estamos hablando de seguridad y estamos hablando de salud. Cuando hablamos de esos tres servicios principales que constituyen una sociedad, estamos hablando del gobierno central. Es decir, para poder construir una escuela tenemos que pasar por diversas fases y por diversas etapas burocráticas para llegar al gobierno central y que el gobierno central en realidad pueda construir esa escuela o pueda construir esa comisaría. Entonces, no tenemos que recurrir siempre al gobierno central, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros como peruanos y cada uno de los que estamos involucrados, no solamente en este debate, sino en esta realidad, para tratar de solucionar y subsanar esa idiosincrasia que nos ha llevado a hacer lo que estamos haciendo en este momento? Porque yo también me incluyo, somos parte. Giovanni. Sí, pero... Oye, disculpa, vamos a escuchar a muy... Enrique Zavala, que es periodista precisamente arequipeño, y nosotros desde la capital a veces tenemos un concepto de lo que está ocurriendo, pero él muy de cerca en sus coberturas también es parte de esta realidad, de estos conflictos que muchas veces se suscitan. Enrique, ¿qué piensas de todo este análisis que estamos teniendo? Bueno, yo en definitiva creo que sí hay un grupo de
agitadores que lo que están tratando de hacer es precisamente tratar de mostrar un país con mucho desorden, con mucho conflicto social. Pero más allá de eso, también veo que las relaciones que existen entre las comunidades y las mineras terminan siendo una suerte de chantaje por parte de las comunidades y por el otro lado una suerte, por llamarlo de alguna manera, de pago de coima para que no me molesten. El asunto tiene que ir variando. Yo les puedo hablar de lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en la zona de Espinar, donde está la minera Tintaya. Allí las cosas están duras. Un grupo de gente de Espinar quiere presionar a la minera para que les den el monopolio del traslado de algunos de los minerales. Obviamente una minera jamás les va a dar el 100% del transporte porque ellos podrían paralizarlo, pero ellos están llegando a presionar tanto como para pedir que cambien a un gerente. Lo consiguieron en una oportunidad. Están pidiendo que cambien a determinados ejecutivos de las mineras. Si esto se logra, finalmente va a terminar siendo un gran chantaje. Pero yendo un poquito más allá del asunto, yo creo que hay una cosa que todavía no terminamos de enfocar bien. La minería es importantísima. La minería en estos instantes es muy importante para el país, pero no podemos vivir únicamente de la minería. Debemos aprovechar la minería para impulsar otras cosas. Ese es un buen punto. Ese es un buen punto, Enrique. Ese es un buen punto que estás planteando y quisiera detenerme ahí para darle paso precisamente a un economista para que nos hable de lo que tú estás tratando en esta última parte, y es Roberto Núñez. Lo que dice Enrique, no pensar en la minería como la única alternativa de impulso económico del país. ¿Estás de acuerdo con eso, Roberto? ¿Qué tal? Buenas noches. Absolutamente de acuerdo, ¿no? En realidad lo que el Perú tiene que ofrecer es algo con valor agregado. Y creo que parte de lo que se ha identificado últimamente es nuestra oferta exportable. Y Perú, efectivamente, a pasos todavía no muy acelerados, pero viene diversificando su oferta exportable a productos cada vez más elaborados, cosa que dejamos de depender únicamente de productos básicos o commodities. Pero yo, volviendo un poquito a la pregunta con la cual empezamos, yo plantearía como reforma inicial a todo esto, Samuel, amigos del panel público, una reforma estructural. No puede ser que el país pues esté dividido en pequeños reinos y reyesuelos pues de metro 30 crean que ese es su feudo y pueden hacer lo que les da la gana. Con todo el aprecio que yo le puedo tener a mucha gente, no puede ser pues, Samuel, que Coco Giles pues maneje los destinos de una comunidad tan grande, que dicho sea de paso está preso ahorita preventivamente. Mire este señor Santos. O sea, el Perú tiene que empezar buscando gente de calidad para que empiece a manejar las regiones. Pongamos entonces por lo menos condiciones mínimas, establezcamos requisitos profesionales. Estábamos escuchando. Mario, ¿querías acotar algo? Sí, bueno, mientras se hace la reconexión, yo quisiera retomar aquí lo que he sostenido varias veces antes, ¿no? Uno se puede abrir a un diálogo con comunidades que puedan tener reclamos legítimos en cualquier nivel del gobierno, pero si uno quiere evitar el chantaje, si uno quiere evitar que los violentos tengan un espacio desde el cual chantajear, ¿no? Valga la redundancia, entonces uno tiene que tener los medios para obligar a esas personas a sentarse a dialogar y no que ellos sean los que definan el escenario de la conversación, los que hoy pidan una cosa, se la damos y mañana piden otra, y si no se la damos, entonces los proyectos no van. Eso significa que debemos tener una fuerza antimotines preparada
para que no ocurra lo que ocurrió por ejemplo, para un buen ejemplo para todos, en la parada, la primera vez, o lo que ocurrió en el Baguazo, o lo que fuera. En este caso, una fuerza antimotines rural, tal vez. Alguien que pueda entrar, rescatar a cualquier persona que haya sido secuestrada, que pueda capturar a los jefes, que pueda dispersar a la gente que quiera protestar. Cuando la gente vea que existe una autoridad en el Perú que no lo va a dejar hacer lo que le dé la gana, entonces dirán, bueno, ok, sentémonos a conversar y respetemos lo que acordemos. Si no, mientras Osvaldo. eso no ocurra... Sí, yo quisiera acotar Mario, lo que acaba de decir. Vámonos con Giovanni, vamos con Giovanni. Y Rocío Silva Santisteban. Sí. ¿Quién es el que tiene la palabra? ¿Tú? Okay. Estaba Roberto, pero ahora sí te escuchamos, Giovanni, ahora sí te escuchamos. Bueno, simplemente lo que acaba de decir Mario, ¿no? Escoger. La autoridad dice algo y qué es lo que tenemos que escoger. Ahora venimos, me voy un poco por la tangente, pero venimos a lo de la revocatoria con Susana Villarán y ahora con esto que ha salido del consorcio el metropolitano que ella sabía y que no sabía, supuestamente ella se iba a que le iban a decir que sí, que se quedaba y iban a decir no a la revocatoria, pero con esto que ha salido del consorcio el metropolitano, que ella sabía de la salsa de los pasajes, se va a hundir y se va a ir abajo. Todo el mundo dice, ¿quién va a ganar? ¿Va a salir libre de polvo y paja la alcaldesa? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Quién va a ganar? Entonces yo me pregunto si nosotros como ciudadanos nos preguntamos también a lo mismo como sociedad, si vamos a ganar nosotros, porque no se trata de que una persona cometa un error y la sacamos. Es una autoridad, hay que respetar, o sea, cada vez que sucede o que cometen un error o cada vez que sucede algo que supuestamente ellos no estaban al tanto, entonces salen. Y así va a salir no solamente la alcaldesa, va a salir el presidente, va a salir el Congreso. El problema no es ese, ¿no? El problema es que venimos de error tras error, de omisión tras omisión, de metida de pata tras metida de pata. Ya vamos 2 años y, por ejemplo, Lima ha salido en el top 5, pero de las ciudades más inseguras de Sudamérica. Oye, les hago una pregunta, claro, les hago una pregunta. ¿Quién ha pasado hoy por la Costa Verde? Samuel, quisiera que terminemos un tema para pasar al otro, porque me parece interesantísimo. O sea, no quieres responderme. Chiquito nomás, estamos haciendo un paréntesis. Samuel, me gustaría que profundizáramos en el tema de la minería por una razón. ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Simplemente después me respondes si quieres, no hay problema. Se trata de lo siguiente. Sí, se trata de lo siguiente, Samuel. A ver. Acá estamos frente a una comunidad que tiene una muy buena relación con la empresa minera. Una comunidad que trabaja bien con la empresa minera. Una comunidad que siente que es una de las comunidades más pobres del Perú, que tiene beneficios concretos de empleo, de educación, salud, plantones, exportación de café, asesoría técnica, etcétera. Lo que hay es un presidente del Frente de Defensa, segundo Narva, que es un MRTA, es un MRTista, es un terrorista, que ha salido de la cárcel con libertad provisional, que autogenera, como Saavedra en Cajamarca, un frente de defensa de los intereses de Cañaris y se dedica a atacar, a reunirse con pequeños grupos como el presidente de Tierra y Libertad y con gente de Patria Roja de Cajamarca, porque están ahí colindantes, de Jaén, de Chota, etcétera, y se dedican ¿a qué? A no solamente chantajear a la empresa, sino a pedir que se vaya. O sea, a impedir una inversión futura que no solamente sacaría de la pobreza al distrito de Cañaris, sino a toda esa región, porque estamos hablando de 2.400 millones de dólares que pueden dar empleo a 1.000 personas, entre 1.000 a 1.500 personas que pueden producir... Osvaldo, pero es lo que menos le va a importar, ¿ah? Es lo que menos le va a importar, porque dentro de su agenda es lo que menos importa, ¿no? Claro, entonces no se trata de idiosincrasia, de que la gente es así, no. Acá hay un problema de subversión. Hay un problema que yo le llamo de neoterrorismo. Es el neocomunismo neoterrorista que hoy día secuestra, toma carreteras, chantajea, quema. Así, ¿se acuerdan ustedes cuando Sendero Luminoso atacaba, por ejemplo, un centro de investigación, quemaba las vacas, las mataba, etcétera, y luego colgaba perros y qué sé yo, destruía lo más avanzado del desarrollo del Perú? Y en este caso... La empresa trabaja y la destruyen. O sea, estamos hablando... Osvaldo, vámonos con Mario, sí. Porque tú planteaste un tema interesantísimo. Actúan de esta manera los frentes de defensa, pero ¿qué pueden hacer las autoridades? ¿Pueden ir, arrestarlas? Aplicar la ley. ¿Aplicar la ley?
aplicar la ley, porque Pero, por supuesto que sí. Pero la pregunta es ¿por qué no lo hacen, Mario? ¿Por qué no lo hacen? ¿Dónde está el punto de quiebre? Porque no se sienten preparados, porque tienen miedo, porque esperan que el problema pase, como de alguna manera sucedió en Conga, ¿no? O sea, al final se ha encontrado esta solución de vamos a avanzar con otras cosas y no levantar más polvo, y lo enfrentaremos de aquí a 2 años, pero a este paso tenemos por lo menos 50 proyectos que pueden entrar en funcionamiento en cualquier momento de este gobierno, y no hay una estrategia para dejar una lección en un primer momento. O sea, habría que ser realmente duro, sin que implique violar derechos humanos de nadie, en reprimir alguna de estas alzadas o algaradas organizadas por terroristas o espontáneas, no interesa cuál sea el origen, para que la gente sepa que no va a poder hacer lo que quiere en contra de la minería, o en contra de la inversión. Giovanni, por ejemplo, vive en Estados Unidos hace muchísimos años, es periodista y trabaja de cerca, y encima está en Washington, D.C., ¿no es cierto?, donde básicamente es la capital de los Estados Unidos y se maneja mucho el tema político. Muchos nos preguntamos aquí, Giovanni, ¿por qué las autoridades no actúan? ¿Por qué la policía no toma cartas en el asunto y aplica la ley? En Estados Unidos, ¿de qué manera, por ejemplo, hechos como estos lo manejarían las autoridades? Bueno, solamente para nuestro botón, el hecho de que todos somos iguales ante la ley. En el Perú acabamos de tener el ejemplo de que un ministro violentó a una mujer de una manera verbal, de una manera física, la empujó y hasta cierto punto se salió con la suya. Unos días después la gente exigía respuestas de la parte del presidente, nunca se dio nada. Se dio ante la presión de la prensa, no necesariamente ante la presión de sus jefes, sino de la prensa y del público. Entonces, ¿hasta qué punto una persona es superior, igual o inferior a la otra ante la ley? Un ejemplo, hay muchas personas que para llegar a Washington D.C. tienen que viajar más o menos entre 60 a 70 kilómetros cada día. Entonces ellos viven en los suburbios de Washington D.C. Existe un sistema aquí que suben muchas personas a un carro, hacen su cola y todo el mundo se va y está en unos 20, 30 minutos en el área de Washington D.C. trabajando. Ahora, uno puede ver a almirantes, uno puede ver a generales de 2 estrellas, 1 estrella o 3 estrellas tomando el carro con estas personas haciendo su cola. Ellos en ningún momento se pasan al frente porque tienen insignia, porque tienen 3 galones y se dicen de que son generales o que son almirantes y que tienen que estar a la cabeza de la cola. No, todo el mundo hace su cola. Entonces es el respeto que se tiene, el respeto el uno al otro, ¿no? Y esto no es una cosa, no es un mito, no es una cosa de fantasía, es parte de un país que quiere salir adelante. Y me imagino que el Perú también es así, y gracias a estos ejemplos que tenemos es que nos damos cuenta de que como sociedad estamos saliendo adelante o no estamos saliendo adelante. Olvidemos la economía, olvidemos el progreso por un momento y hasta qué punto como sociedad estamos saliendo adelante. Eso es lo que yo quisiera ver y quisiera preguntar. Enrique, Mira, lo que yo estoy viendo... Sí, dime. Sí, no, te planteo, si antes quieres comentar, te planteo la pregunta y comentas después. En el tema de nosotros vemos desde Lima, cómo no se aplica, las posibilidades de que las autoridades apliquen la ley, y tú que vives en Arequipa, por ejemplo, y que tienes contacto como periodista con los jefes regionales, ¿ellos es que no quieren hacer las cosas o hay algo que les ata o complicaciones legales que por ahí aparecen y que básicamente lo que tienen que hacer es muchas veces ser observadores de conflictos sociales? Mira, hay unas cosas que hay que tener en claro en estos asuntos. Primero, la realidad. Mientras nosotros empezamos a hablar de que las autoridades deben hacer algo, de que las fuerzas del orden deben hacer las cosas, la realidad nos dice que no hay nadie en la cárcel por bloquear una carretera, por ejemplo, que son muy pocos los fiscales que finalmente consiguen que
identificar a una persona, individualizar el delito del bloqueo de las carreteras y llevarlas ante un juez para luego ser juzgado. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que en estos instantes la Defensoría del Pueblo va recorriendo el país, conversando con autoridades locales y regionales para poder generar lo que se llama asistencia humanitaria en conflictos sociales violentos. Nosotros antes hablábamos de asistencia humanitaria en aspectos de guerra. Bueno, ahora se está generando esto aquí porque resulta que hay muchísima gente perjudicada. Bloquean una carretera durante varios días y hay niños que tienen hambre, hay mujeres embarazadas que no pueden salir, hay personas infartadas, hay otros que están en tránsito hacia una clínica para una atención especializada. Y ahora lo que se quiere es que el Estado empiece a asumir de manera organizada la asistencia a esas personas que no tienen que ver nada en el conflicto. Los conflictos se están dando y realmente es muy poco lo que realmente se está haciendo para superarlo. Tú hablabas de qué es lo que hacen las autoridades regionales. Te puedo hablar de un caso directo. Hace muy poco, y es tema de una columna que estoy escribiendo para un periódico, tuve la oportunidad de hablar con el presidente regional, Juan Manuel Guillén, que para conseguir su reelección hablaba de un cogobierno con los sindicatos, con los gremios populares, con la gente que había realizado el arequipazo. Y resulta que mucha de esa gente está ahora en puestos claves, en las gerencias regionales, es decir, en los ministerios regionales, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera, para comprenderlo mejor. Y cuando alguna vez le pregunté si esto estaba dando resultados o no, me dijo que no, pero él no me quiso responder de una manera adecuada. Pero lo que me dijo es, ¿sabe cuánto estamos ganando con esta paz social? ¿Sabe cuánto estamos ganando en horas hombre que no se han perdido? Entonces esto me sonaba un poco manejar cupos, ¿no es cierto? Es decir, mira, no me molestes, no me hagas levantamientos, no me hagas huelgas, no me hagas esto, si te doy una gerencia, te doy tal puesto dentro del aparato burocrático. Eso no es realmente serio ni importante para poder gobernar. Los méritos de las personas no se están tomando en cuenta. Ahora, ¿qué se puede hacer en un conflicto social? Las cosas son muy pocas. Es muy poco lo que se puede hacer a nivel regional. Los que hacen las protestas no quieren hablar con un alcalde, no quieren hablar con un presidente regional, no quieren hablar con un ministro, quieren hablar o con el presidente del Consejo de Ministros o con el presidente de la República. Las cosas se tornan. Enrique, les propongo, antes de eso, les propongo hacer una pequeñísima pausa, porque corresponde, y luego volvemos con este interesante hangout que estamos teniendo. Y dicho sea de paso, usted está invitado a participar. Solo tiene que ir a Google Plus o Google Plus y buscar Willax Televisión y se puede añadir a esta conversa aquí en el Hangout. Hacemos una pausa y volvemos. Gracias, Juan Brillos. En Lubal Móvil creemos que es mejor cambiar tu aceite que cambiar tu auto. Por eso presentamos el nuevo Móvil Super, que ayuda a reducir el desgaste, prevenir la formación de depósitos y extender la vida de tu motor. Comprobado para recorrer un largo camino. Móvil Super, larga vida para tu motor. Distribuido en Lima y todo el sur del Perú por Lubal. En estas fiestas, todos quieren disfrutar del mejor panetón. ¡El panetón de verdad!
Ojo al dato, ¿dónde está el negocio? Está desarrollándose una oferta muy interesante de compras en línea. Es un portal de retail online que ofrece pago contra entrega en efectivo. La economía y tu día a día. Es necesario que las mismas zonas desarrollen un músculo empresarial que logre abastecer las distintas necesidades que tienen las personas que allí viven para evitar los desplazamientos. Roberto Castro te la pone fácil. Cómo sales y te diferencias y cómo eres alguien capaz de ofrecer una propuesta de valor superior a la del resto. En Mercado Express, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por Willax Televisión. Noticias que sirven. Mercado Express llega gracias a Tu RPC Creció, nueva RPC extendida de Claro. Raza peruana llega gracias a Panetón Gloria, el panetón de la Navidad. Continuamos con el Hangout de Willax Televisión, este nuevo programa que le estamos planteando a esta hora para que usted no solamente nos escuche, sino sea partícipe, no solamente escuche a los analistas, sino que usted converse con ellos, dialogue con ellos y sea partícipe dando sus ideas, su opinión, sus sugerencias y, ¿por qué no?, cuestionando de repente algún tema que usted considera cuestionable. Bien. ¿Cómo hacerse parte de este Hangout? Solamente tiene que ir a Google Plus y buscar Willax Televisión y ahí se añade y es parte de esta conversación. Estamos conectados con Barranco, donde se encuentra Enrique Zavala. Estamos en Washington, D.C., los Estados Unidos, con Giovanni Vizcardo. Estamos en Lima con todos los demás, no sé en qué distritos, en otro momento me lo cuentan. Pero tú querías cerrar la idea, Osvaldo, de este tema que planteabas de Cañaris. Tú decías en el interno, no es conflicto social lo que está ocurriendo en Cañaris, sino es movimiento terrorista que se está desarrollando, movimiento subversivo, decías tú, que se está desarrollando. ¿Por qué dices eso? Yo creo que son dos cosas diferentes. Los problemas sociales son consustanciales a la sociedad humana y son estudiados por las distintas ciencias sociales. O sea, ahí no hay ningún problema y para eso existen las leyes y existen formas de tratar los conflictos sociales. Pero acá no estamos hablando de un conflicto social. Aquí en el Perú, en la zona norte del país, parte de Cajamarca, parte de Piura, Jaén, ahora en Lambayeque y en otras zonas como la región central y el sur, hay grupos políticos que tienen un objetivo: desgastar al Estado, impedir el desarrollo económico, impedir la estabilidad democrática, impedir que el Perú se consolide y se proyecte, porque ellos quieren otro modelo político, otro modelo económico. Entonces, tenemos que diferenciar entre un conflicto social y una acción subversiva, en donde hay lo que yo llamo el neocomunismo y el neoterrorismo. Porque si antes ponías una bomba, ahora pues bloqueas una carretera 3-4 días, secuestras, y es cierto, las autoridades no intervienen. Por ejemplo, ¿cuántos presos hay por bloqueo de carreteras? ¿Cuántos presos hay por secuestro agravado? ¿Cuántos presos hay? ¿Cuántos detenidos? No hay nadie. ¿Cómo interviene el Poder Judicial? ¿Cómo interviene la policía? Totalmente a la defensiva. Hay una debilidad del gobierno, hay una debilidad de la política del gobierno. Sí, dime. Osvaldo. Sí, yo sugeriría que si queremos tener algún tipo de acción judicial, tenemos que hacer juzgados nacionales que vean con competencia nacional, que puedan ver este tipo de acciones, de delitos, porque si van a ser juzgados con el juez natural, que es la garantía constitucional, que sería el juez de la localidad, este juez va a ser obviamente presionado por los compinches de estas personas y nunca va a animarse a declararlo culpable, ¿no? Oiga, les quiero hacer una pregunta, a ver, y un poco para cambiar de tema. ¿Ya están haciendo sus compras navideñas?
Estoy esperando que me envíes algo. No, lo decía porque estamos esperando la gratificación de Willax. Oye, lo decía por la siguiente razón. Giovanni, ¿qué te sorprende de la forma como nosotros en esta prosperidad económica de la que tú con mucho celo y envidia ves, porque Estados Unidos está en una crisis terrible, los peruanos estamos bien económicamente, así que estamos preparando muchas compras navideñas para celebrar estas fiestas. Pero a ti te ha sorprendido algo de nosotros, ¿no? Cuéntanos, ¿qué te ha sorprendido? Bueno, sí, hablábamos un poco en interno. Efectivamente, Estados Unidos está no muy bien, pero resulta que antes del año 2009 estábamos muy bien, hasta que llegó la recesión. ¿Y cómo llega esa recesión? Cuando la capacidad adquisitiva ya no da más, cuando el dinero plástico se ha estirado tanto que se rompe, ¿no? Entonces, era un poco la conversación en interno, la discusión, hasta qué punto el peruano promedio va a comprar, lo comentaba un poco Roberto, ¿no? La señora que va a comprar sus regalos navideños allá en el centro de Lima o en Miraflores con una cuota de 12 meses, entonces está adelantando el regalo de Navidad del próximo año. ¿Y cómo va a pagar eso? Es decir, está bien un regalo, pero no va a ser uno, van a ser dos, no va a ser un familiar, van a ser varios familiares. Entonces, ¿hasta qué punto el peruano promedio va a aguantar en pagar ese dinero plástico que va a tener que pagarlo con intereses? Entonces, ¿hasta qué punto la economía peruana va a aguantar o hasta qué punto en realidad va a darse, ¿no? ese... recordemos que hasta hace algunos años todavía la gente ponía su dinero bajo el colchón, ¿no? Entonces, no, tampoco esa no es la respuesta, pero tampoco es irse a comprar pues muchísimos regalos. Vamos a dejar que Roberto nos responda. ¿Estamos tan mal, Roberto, que no deberíamos comprar con tarjeta de crédito en estas fiestas? ¿Deberíamos comprar cash? ¿Por qué no? ¿Por qué está mal comprar en tarjeta? A ver, yo creo mi primer comentario es que el Perú está en un tema de bonanza económica pese al Estado. Creo que si las reformas estructurales hubieran sido bastante sólidas, estaríamos mucho mejor, ¿no? Lo hemos hecho bien pese al Estado. Como siguiente punto, yo creo que la deuda, el endeudamiento, es algo espectacular si lo sabemos manejar. Técnicamente hablando, financieramente hablando, se llama apalancamiento, ¿no es cierto? Cuando tú coges con una maderita y puedes mover en un ángulo adecuado una piedra inmensa que con tus propias manos no las podrías mover. Es el concepto técnico financiero de apalancamiento, aprovechar la ventaja de la deuda para sacar un provecho superior a ti. Pero de ahí ya viene el mal uso de ese endeudamiento y pasamos al sobreendeudamiento. Y lo que conversamos en interno era así, el fin de semana yo estaba en una casa comercial, una señora comprando su regalo de cuota Navidad del año pasado, va a pagar del año siguiente, va a dar su última cuota, y va a tener que comprar más, y va a vivir endeudada, estresada, y seguramente gritando el chico de aquí, vaya, cuando en ella. Otra anécdota interesante, cuando estábamos en Colombia, Roberto. Estuve en un supermercado. Okay. Sí. Sí, teníamos algunas distorsiones en tu audio que no te habíamos escuchado bien, pero continúa, ha mejorado. Sí, ok, les comentaba en una anécdota en el último Perú-Colombia, estaba en un supermercado y adelante mío había un chico que estaba comprando pues su carne y sus cervezas para la parrillada y las pagaba en 6 meses. Entonces imagínate, la carne se la iba a comer en 20 minutos y la cerveza se la tomaba en 30 y las iba a pagar en 6 meses. Entonces eso es cultura, ¿no es cierto? Cultura de saber cómo endeudarte, para qué endeudarte y los plazos de endeudamiento. Ahí también entra pues el tema regulador de la superintendencia, del momento de decir, señores, estas son las ventajas, pero esos son los riesgos del endeudamiento, Roberto, o sobreendeudamiento. Roberto, entonces, yo creo que volvemos al punto de partida inicial, la responsabilidad de cada uno. Roberto, pero yo creo que eso le está pasando más a los limeños. O de repente Enrique Zavala me va a desmentir. ¿En Arequipa también está pasando ese fenómeno? De la gente tiene esas ganas y esos deseos de pagar en tarjeta de crédito y a 12, 6, 8 meses. Mira, yo pondría un poco las cosas más en serio, porque esto que parece de broma, me parece que está generando una situación bastante más conflictiva.
Yo soy testigo en Arequipa de que empiezan a formarse carruseles. Las tarjetas de crédito se entregan de una manera muy fácil, y lo que está ocurriendo es que la gente está usando la tarjeta B para pagar la deuda de la A, y luego saca plata de la C para pagar la de la B, y la deuda va creciendo y va creciendo y va creciendo. Yo no sé si estamos hablando o viendo el mismo Perú. Yo creo que todos hablamos de un boom económico. Yo creo que todos hablamos de que el país crece y que estamos mejor, y que envidia deben tener desde Estados Unidos al ver que la economía y los peruanos estamos muy bien. Yo no sé cuán bien estamos todos los peruanos. Yo creo que esa mujer que compraba 12 meses porque veía que todo el mundo, o mucha gente, compraba regalos y quería darle a su hijo o a su nieto o a alguien un regalo, y no tenía la posibilidad de hacerlo porque seguramente esa mujer debe tener una pensión que llega a los 700 soles. Entonces tiene que endeudarlo así. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí particularmente sí. En alguna oportunidad estuve sin trabajo, pero el quedarte sin trabajo significa que no tienes sueldo, pero tus hijos igualmente van al colegio, igualmente van a otros lugares. ¿Y qué tuve que hacer? Tuve que usar la tarjeta de crédito. Y para pagar la matrícula de mis hijos, tuve que sacar 2.000 soles. Y esos 2.000 soles los tuve que pagar en un año. Diré, qué tonto. Yo no sé. Era una opción. Entonces, yo no creo que las cosas puedan tomarse de una manera personal, así. ¿No? Y estas, claro, pero no se trata de decisiones precisamente personales. Uno puede hablar de decisiones personales. No, claro que sí, porque desde el punto de vista hay unos conceptos que tienen que verse. Si tú eres consciente de que, si tú eres consciente de que la tarjeta de crédito es dinero ajeno, pues sea cual fuere el motivo por el cual tú estás usando, tienes que estar consciente que es dinero ajeno. Sea cual fuere el motivo de una cuestión muy loable como la educación de los hijos, o de una cuestión tan trivial como comprarte unas cervezas, el dinero sigue siendo ajeno, y dentro de tu cálculo está la responsabilidad de tener que pagarlo con los intereses pactados. Entonces sigue siendo una decisión personal el hecho de hasta dónde uso una tarjeta de crédito que implica usar dinero ajeno. Ahora, que el Estado, o que, como se llame, tiene que hacer una labor más intensa de difundir responsabilidades, es totalmente de acuerdo. Pero el principal interesado debería ser el usuario al momento después de tener la tarjeta en la mano. Y por último, si no la sabe usar, no la puede usar o no comprende cómo usarla, mejor no usarla. Bueno, vamos Samuel, dime Osvaldo. Estamos viendo el tema anecdótico y algunos casos, pero desde el punto de vista macro no hay calentamiento de la economía. O sea, estamos hablando ahí de una manera pesimista, cuando yo lo que he visto es que la gente está comprando más, pero este pues no es un país consumista, es un país con 27% de pobres. Está formándose recién una nueva clase media en todo el Perú. Esa clase media está experimentando lo que es tener una tarjeta de crédito. Antes, hace 10 o 12 años, no la tenían. Hoy día se pueden endeudar. Hoy día tienen un empleo y pueden pagar eso. Entonces, yo creo que no hagamos drama, más bien alegrémonos de que la gente tiene una tarjeta de crédito, y lo que tenemos que hacer es más bien educar, dar indicaciones, y eso lo está haciendo la superintendencia. Yo creo que si hay algo que tenemos que ver es que podemos ser optimistas, y por eso era mi preocupación sobre este tema de la subversión. Perdóname que termine la idea. Este tema de la subversión, un optimista bien informado. No, tú no estás bien informado, discúlpame, estás hablando sobre experiencias particulares. Y la Superintendencia de Banco y Seguros y el Banco Central de Reserva en ningún momento están informando. Cuando yo leo los boletines del Banco Central de Reserva, no veo por ninguna parte calentamiento de la economía, ni veo problemas con las tarjetas de crédito. Osvaldo, ya eso se ha discutido seriamente desde el punto de vista técnico. Osvaldo, podemos contar anécdotas parciales, personales, pero no es una tendencia nacional. No Osvaldo, pero demos la contrarréplica pues a Enrique, que quería decirte algo. Claro.
No, lo que yo estoy diciendo es más bien que yo veo una percepción muy de números, muy de lo que dice el Banco Central de Reserva, muy de lo que dice tal cosa. Es un poco difícil comprender el asunto, tal vez solo desde el punto de vista de las cifras, que pueden ser interpretadas de una u otra manera. Cuando uno está en la calle y cuando uno trata de cubrir, por ejemplo, una información sobre la huelga del magisterio, y uno puede ver la cantidad de dinero que termina recibiendo un maestro, sea o no capacitado, merezca o no ganar el sueldo que tiene. Hay gran cantidad de endeudamiento, se endeudan por una, por otra cosa, y al final terminan recibiendo 200 soles. En el caso de los maestros, estamos hablando de 200.000 maestros, estamos viendo a policías con bajos sueldos, estamos viendo también sobreendeudamiento allí. Yo no sé, por eso digo, a mí las cifras me agradan, la gente mira con optimismo las cosas, pero cuando uno va a la calle, camina, conversa con la gente, ese optimismo yo ya no lo veo tan grande, realmente. Tú ya no eres tan optimista, tú personalmente, pero otra cosa es el país. Las encuestas te dicen que la gente tiene, todas las últimas encuestas te dicen que la gente ve con optimismo la economía para el próximo año. Este año la gente está bien. ¿Cómo que estamos viendo las cosas mal? O sea, estamos... yo creo que esas anécdotas son válidas, pero son temas específicos, particulares, no es una tendencia nacional que la economía va mal, sino estamos viendo el mundo del Listo, Osvaldo, Enrique, muy bien, podemos en otro hangout continuar con este tema, pero tenemos que ir a una pausa, saquen sus tarjetas y piensen quién me va a invitar a comer hoy día. Hacemos una pausa y volvemos con este hangout en Willax Televisión. Gracias, Ñañito. Si estás con gripe o estás con tos, lo que necesitas es Menthol Frost. Agarra tu Menthol Frost y frótatelo en el pechito e inmediatamente empiezas a respirar mejor con Menthol Frost. Después de esta frotadita en tu pechito y también en tu espaldita, ¡qué alivio que sientes, Juan Brillo! Adiós a los síntomas de resfriado, congestión nasal y tos con Menthol Frost. ¿No sabes qué regalar esta Navidad? Tarjetas de Navidad del Grupo Fundades. Mejorar vidas es tu mejor regalo. Con tu compra, miles de niños y niñas con discapacidad podrán mejorar su calidad de vida y acceder a los diferentes programas sociales que brinda el Grupo Fundades. Únete a este compromiso. La idea es ayudar. Haz tus pedidos al 251-2200 o visita su página web www.fundades.org. Tarjetas de Navidad del Grupo Fundades. Mejorar vidas es tu mejor regalo. Un rey sin corona. Hay que despedirlos, hay que votarlos. Un barba sin barba. Ha llegado a las patadas como elefante en virrería. Pero que dice la verdad sin pelos en la lengua. Atados al estatismo y a las ideas marxistas, se abrazan como pulpos, desarrollan ventosas. Insisto, este es el único país del mundo que les paga a los huelguistas por hacer huelga. Rey con Barba, con Rafael Rey y José Barba Caballero, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por Willax Televisión. Noticias que sirven. Rey con Barba llega gracias a Jockey Plaza. Ya estamos aquí en este hangout de Willax Televisión. Salvo Giovanni Vizcardo, que se encuentra en Washington, D.C., en los Estados Unidos, todos nosotros, ¿no es cierto?, estamos viendo con preocupación cómo la ciudadanía, los limeños, están fastidiados y hasta cierto punto incómodos con este incremento del pasaje en el metropolitano. Perdón. La municipalidad, por un lado, dice que esto es arbitrario. El consorcio del metropolitano dice se ha sentado a conversar y se llegó a un acuerdo de que se tiene que aumentar porque simplemente necesitábamos aumentar para seguir recaudando fondos. Los ciudadanos dicen, al menos den un mejor servicio, pero ¿por qué tiene que aumentar? Mario, tú tienes un análisis particular y con mucha información en relación a este incremento del pasaje del metropolitano. Sí, bueno, la queja de
los ciudadanos de que mejore el servicio ni siquiera tiene que estar asociada al tema de que suba o no el costo. En realidad hay un malestar de los usuarios porque en ciertas horas no existe la suficiente rapidez o continuidad en el pase de los buses y los obliga a viajar apiñados, como ocurría antiguamente en la época de los Senatro. Pero eso se debe, en primer lugar, no a que falten buses, sino a que no se programan adecuadamente, y esa es una responsabilidad no de los concesionarios, sino de Protransporte, es decir, de la municipalidad. Ese es un primer tema, y que se podría haber solucionado hace mucho tiempo. ¿Por qué no lo hacen? No lo sé. También está a veces en la incomodidad en las estaciones. Yo todos los días paso por la estación de Angamos, donde hay un cartelito que dice pronto ampliación de la estación, pero ese cartelito está desde el verano, ¿no? Para hacer una pequeña ampliación, no entiendo por qué se pueden demorar tanto. Pero lo principal que debería entender la ciudadanía es que la razón de fondo para esta subida, que podríamos cuestionar si tiene que ser 50 centavos, 20, etcétera, es que el metropolitano es un servicio diseñado para que sea autosostenible, es decir, con su propio ingreso tiene que costearse lo que cuesta la deuda que han incurrido los concesionarios para adquirir sus unidades nuevas, el dinero que le tienen que pagar a sus trabajadores, el gas que tienen que consumir las unidades y todo el funcionamiento del sistema. Y lo que ha sucedido desde que ha comenzado a funcionar este servicio es que no está funcionando como se había proyectado, y por eso tiene menos ingresos que los debidos, y por eso es que la tarifa que originalmente se puso en 1.50 no es suficiente. Lo que están haciendo es subirla a 2 a los que utilizan solamente el tramo principal, que son la mayoría, los 390.000 de los 480.000, para de ahí poder cubrir costos. Y esto está reconocido por la propia municipalidad. Hay un acuerdo de consejo, que es el número 673 de abril de este año, donde el consejo toma la decisión de llegar a un acuerdo con los concesionarios y con COFIDE para zanjar las demandas arbitrales que, si ustedes se acuerdan, se habían planteado al principio de año contra la municipalidad. Y en ese acuerdo, ¿qué cosa se dice? Lo voy a leer porque lo tengo aquí a la mano. Que el COSAC 1 viene operando con una demanda muy inferior a la prevista en los estudios previos de licitación efectuados por Macroconsult en junio del 2005, alcanzando en diciembre del 2011 solo el 52% de la demanda proyectada en las etapas 1 y 2 y 0% en la etapa 3. Al respecto, se debe señalar que contractualmente se le exigió a los 4 operadores de buses la entrega y disposición de una flota de buses de 512 unidades, basada en una demanda referencial de 700.000, que a la fecha, se está refiriendo obviamente a diciembre del 2011, solamente llega a 390.000. Y dice, además, que al 29 de febrero del 2012 existe un total de 112 buses articulados y 80 buses convencionales no programados, es decir, que no operan sus rutas por falta de demanda. ¿Y la falta de demanda de dónde sale? De que no se cumplió con la indicación de liberar las rutas. ¿Y de quién es responsabilidad eso? De la municipalidad. ¿Y por qué no lo han hecho? No lo sé. Pero a mí no me parece que sea por ineficiencia, sino hasta, me atrevería a decir, por corrupción. Y para resumir, en este acuerdo, al final, lo que acordó la municipalidad fue que iba a pagar 93 millones de soles como compensación a los dueños de a los concesionarios de las rutas. 93 millones de soles que se han endeudado a la municipalidad por no hacer bien las cosas, y esto es solamente hasta diciembre del año pasado, y porque COFIDE además redució a parte de los intereses. Es decir, se ha perjudicado también una entidad estatal, que es la banca de segundo piso COFIDE. Todo esto por la mala administración que sigue hasta ahora. Por eso es que después de más de 6 meses de este acuerdo, los concesionarios han dicho: yo no te voy a creer que dentro de 6 meses me vas a arreglar el tema, subo de una vez, ¿no? Okay, en fin, Osvaldo, dejo hablar a otras personas, sí, pero varios. Entonces, la actitud de la alcaldía, ¿qué ha sido? ¿Cálculo político? Bueno, la actitud de la alcaldía en este momento es decirle a todo el mundo: oye, los malos de la película son los concesionarios. Incluso han sacado por ahí
que hay tal o cual persona ligada a Castañeda que está metido en alguno de los concesionarios y que esto es una trama urdida para perjudicarla, pero la verdad es que se vienen acumulando pérdidas no compensadas desde que comenzó a funcionar este sistema y que a la fecha deben ser precisamente Mario, más de los 93 precisamente millones. Mario, eso era lo que quería preguntarle a Osvaldo. Cada quien tira el agua para su molino, es decir, los concesionarios dicen lo tengo que hacer porque tengo que recaudar más. Las autoridades municipales hasta hace poco no se pronunciaban y no tenían ningún concepto de acción legal que podrían, digamos, poner contra la pared al consorcio. ¿De quién es la responsabilidad finalmente, Osvaldo? ¿O quién tiene que solucionar este problema que a los usuarios no les ha caído, pero para nada bien? Acá hay una responsabilidad de la municipalidad. Para mí está muy claro que hay una muy mala gerencia municipal. Pero no solamente es mala gerencia municipal en el sentido de la Municipalidad Provincial de Lima. El Perú, el Estado peruano, los gobiernos regionales y los gobiernos locales en todos los niveles están muy mal gerenciados, están muy mal administrados. Entonces, yo no quiero decir con esto mal de mucho consuelo de tontos, pero aquí, en términos precisos, además del tema global de que tenemos una pésima gerencia pública, tenemos un tema específico en la municipalidad. Hay una responsabilidad de la municipalidad, en primer lugar, porque tenía que haber cumplido el pacto de retirar de la zona por la cual se mueve el metropolitano, tenía que retirar las combis, las cúster y los autobuses que le hacen una competencia desleal. Entonces, esto no se ha cumplido en el reordenamiento del transporte público en los plazos fijados. Al no haberse cumplido ese tema, ¿qué cosa es lo que hay? Que la gente, en lugar de tomar el metropolitano, toma un carrito por 8 cuadras, 10 cuadras, 20 cuadras, etcétera. Entonces, lo que se requiere es una intervención del Estado, en este caso de la municipalidad, ¿para qué? Para que funcione un sistema de tal manera que si tú tienes una oferta de calidad, vas a ir teniendo una mayor demanda. Este círculo virtuoso no se ha creado. Entonces, ¿qué es lo que se ha producido? Se ha producido pérdidas. La pérdida ¿es resultado de la mala gestión de los operadores o es resultado de la mala gestión municipal? Es el del primer lado. Porque estos empresarios son los empresarios, los transportistas modernos, porque en el gremio de transportes hay dos sectores. Los tipos rau que quieren vivir en la edad de piedra, como viven actualmente, yendo por donde les da la gana. Ellos no son dueños de empresas, son dueños de rutas. Se apoderaron de rutas, ellos alquilan la ruta. ¿Te imaginas el sistema que hay? Un grupo de empresarios que alquila la ruta, o sea, se licitaron rutas, ellos las tienen y llaman a las combis en el número que sea y van ampliando por corrupción también de los funcionarios por cientos de kilómetros. Ese sistema se niega a morir, pero el nuevo que están haciendo, que es el metropolitano, tiene que tener un apoyo público concreto. Entonces, si no hay ese apoyo, entonces ¿qué va a haber? Tiene que haber un aumento, porque si no la empresa en un año se va a la quiebra. Osvaldo, quería preguntarle justo a Enrique Zavala, esta experiencia, Enrique, de el transporte y esas deficiencias en la gestión, no solamente son una realidad de la capital. ¿Cómo está Arequipa en esta situación del transporte? Mire, yo estoy completamente de acuerdo con Osvaldo en que las municipalidades no tienen un adecuado manejo de esto. En Arequipa se planeó desde hace muchos años lo que se llama una suerte de metropolitano. Incluso se logró el compromiso de que el gobierno nacional ponga 500 millones de soles para esto. Recordemos que el ministro de Transporte es arequipeño. El dinero se dio, se dijo que todo estaba listo, los estudios estaban realizados, que inclusive habían sido evaluados internacionalmente y todo esto. Obviamente cuando el gobierno dijo voy a poner 500 millones, dijo a ver, traigan los estudios.
cuando llegaron los estudios se dieron cuenta que los estudios no servían para nada. Y que todo lo que se había dicho avanzado. En estos momentos en Arequipa se están construyendo intercambios viales de 3 niveles, el tercer nivel exclusivo para que pase el Mistibus, esta suerte de metropolitano. Esas inversiones se están dando por gusto porque realmente eso no es sostenible. Recordemos que aquí hay 10 millones de habitantes en Lima. 8 millones de habitantes, en Arequipa son 860.000 habitantes. Los pasajes para sostener un transporte como el metropolitano tendría que ser superior. Si aquí está costando 2 soles, en Arequipa debería estar costando unos 3 soles para hacer esto sostenible, algo que no se va a poder hacer. Listo, ¿culpa de Enrique. quién? Ricardo desde Washington, muy buenas noches a Mario Gamoirano, gracias por participar el día de hoy. Osvaldo Carpio, muchísimas gracias. Y, también a Roberto Núñez, muchas gracias por acompañarnos. Por mi parte, ha sido todo por hoy. Nos despedimos y nos vemos mañana. Así que si quiere participar, solamente vaya a Google Plus o Google Plus y busque Willax Televisión y sea parte de este Hangout. Nos vemos mañana. Chao.